Segunda vuelta electoral. ¿Qué tan polarizado está el país a propósito de este tema? Y para hablar del mismo, en un contacto vía Zoom, quiero agradecerle la gentileza a la doctora Norma Piero, la ex asambleísta, con quien vamos a conversar en este momento a propósito de esa temática. ¿Qué tan polarizado está el país? Doctora Pierola, buenas noches y bienvenida. Paola Saavedra la saluda desde los estudios de Televisión Universitaria La Paz. Gracias por ese contacto. Doctora, ¿cómo ve el país? ¿Cómo ve esta segunda vuelta electoral inédita en Bolivia? Le voy a pedir por favor que encendamos su cámara para que podamos tener también su imagen y conversar con usted en esta noche de este tema tan importante que tiene que ver con lo que va a ocurrir este 19 de octubre, cuando dos fuerzas políticas, por un lado el PDC liderada por Rodrigo Paz y por el otro lado la Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga, se midan en ese balotaje inédito en las urnas. Doctora Pierola, una vez más la saludo, buenas noches y bienvenida. Paola Saavedra de Televisión Universitaria, gracias por acompañarnos. Bolivia está polarizada, doctora, ¿cómo ve usted este tema? Sí, primero muchísimas gracias por la deferencia de vuestro programa y agradecida por el medio que nos acoge. Por supuesto que está polarizada, no solamente hay polarización, hay una policrisis tremenda y estamos yendo por primera vez a un balotaje en el que lamentablemente no solamente se está viendo un sinnúmero de cuestionamientos, porque los últimos aparecen como primeros, con usurpación de siglas, que primero quiero aclarar que el Partido Demócrata Cristiano se retiró desde abril, cambió de directiva y no es posible que se haya registrado a la gente del movimiento al socialismo y entre ellos a Rodrigo Paz y un señor desconocido para nosotros, Germán Lara, por supuesto, y el Partido Demócrata Cristiano ha sido usurpado como lo fue en el pasado, sobre todo lo que fue la Falange Socialista Boliviana, justamente por el movimiento al socialismo. En este segundo balotaje habría que tomar en cuenta muchos aspectos en sentido de que los dos primeros, que son los que aparentemente han ganado una elección y tienen que ir al balotaje, no solamente tienen polarización, sino que hay una improvisación en todo sentido de la palabra, especialmente de Rodrigo Paz Pereira, que entre otros, sea y dicho de paso, no es un boliviano de nacimiento, es un extranjero que ha nacido en España, por un lado, y esto contraviene el artículo 247 de la Constitución Política del Estado vigente, y por otro lado, hemos visto, y de acuerdo a las listas que han salido en el silencio electoral, que han aparecido la mayoría de los registrados de Morena, de los cinco cabezas que ha tenido el EVISMO a través de Andrónico Rodríguez. Hay otro grupo que también está ahí, del señor del Castillo, y tenemos que era de lo de Arce, y por supuesto de Eva Copo y Morena están registrados. El Partido Demócrata Cristiano no está participando, primera aclaración. Hemos pedido que se respete el partido y el estatuto, porque no ha sido una forma normal de ingreso. Por un lado, yo considero que en este momento de polarización extrema que existe, a Jorge Tuto Quiroga, que tampoco es santo de nuestra devoción, debería de tomar y reclamar el balotaje, más aún no llevar a cabo el balotaje, toda vez de que esta inscripción ha sido fraudulenta e incorporada a el silencio electoral, en las 48 horas del silencio electoral, y por si fuera poco, el Tribunal Supremo Electoral ha permitido este tipo de saqueo y manipulación interna de la democracia interna del Partido Demócrata Cristiano, y al margen no ha presentado un POA y está recién pidiendo nuevamente recursos para el balotaje, cuando se supone que ellos tenían que haber presentado absolutamente todo y se preveyó que el Tesoro General de la Nación les haya asignado recursos suficientes. Por eso es que estamos viendo una convocatoria nula de pleno derecho de acuerdo al artículo 96, y lamentablemente los candidatos a la carrera electoral no han hecho observaciones de ninguna naturaleza al nuevo fraude electoral sistémico que se ha cometido.
Entonces, sí, en esta situación tan tremenda en la que Bolivia cree que va a haber un cambio, estamos en dictadura donde no están dadas las condiciones esenciales de la democracia, simplemente nos ponen entre la cruz y la espada, entre tenernos que obligar a ir a votar por un trucho y extranjero y un grupo de parlamentarios del masismo, vuelve la narcodictadura, o un grupo que también ha estado apoyando al masismo, pero que consideramos que tal vez puede ser la esperanza de Bolivia para sacar o por lo menos intentar deshacernos del movimiento al socialismo. Y en ese sentido, ese balotaje tendría que por lo menos llevarse a cabo con un mínimo de decoro y decencia, y no con la fuerza con la que están sacando cada día de una desinformación tan terrible, en la que las encuestadoras tendrán que rendir cuentas al país. Doctora Pierola, si me permite, estamos viviendo una suerte de dictadura electoral donde vamos a votar pero no a elegir. 100% que sí, hemos hecho el simulacro electoral en el que no ha habido ningún control, con un siempre propiedad de Denis Cascante, que ha sido sentenciado fuera del país y cuyo miembro activo de CAPEL y de su secretaría, de Unión y su secretaría CAPEL es precisamente el señor Hassen Tolbel, que ya no es presidente del Tribunal Supremo Electoral, sino que es interino vicepresidente, que después de haber renunciado nuevamente vuelve ahí. Es miembro activo desde el 2020. Por eso nos llama la atención que no se haya permitido que nuestras universidades hayan podido hacer ese control electoral, porque ese aparecido siempre es propiedad de Denis Cascante, que ha sido sentenciado en Perú y en otras partes del país. Lo que nos preocupa es que aquí se ha repetido el fraude electoral, hemos hecho el simulacro electoral porque en Bolivia es obligatorio votar. Todo el mundo cree que las elecciones son sinónimo de democracia y no es así. La democracia consiste en tener condiciones esenciales para llevar adelante en un Estado de Derecho, con respeto a la independencia de los poderes del Estado. Hoy tenemos órganos sometidos al poder omnímodo que ejerce el órgano ejecutivo. Y en este caso, además, no hay de respeto a los derechos y garantías constitucionales, si no vea el caso de 350 presos políticos y más de 28,000 perseguidos políticos, autoexiliados y autorresidenciados en otros países, para evitar esta especie de persecución política donde la administración de justicia se ha convertido en una especie de factor de linchamiento político. Y por eso es que estamos yendo simplemente, nuevamente vamos a ir a votar sin elegir y menos sin un control electoral efectivo, que no ha habido, ni reclamos siquiera, porque ni siquiera los partidos a la carrera electoral destacaron un representante informático para que pueda colectar las actas, y no hemos visto que el tribunal haya cumplido un mínimo de sus 106 actividades de su calendario que fueron aprobados por resolución 202/2025 el 3 de abril. Es más, el Partido Demócrata Cristiano, desde el 23 de abril, cuando se conoció la presencia del señor Rodrigo Atahualpa Paz Pereira, presentó ya la solicitud de que no era un candidato del partido, porque a nosotros nos impiden el ejercicio de la democracia interna desde el año 2003 en el Partido Demócrata Cristiano, en el acompañamiento electoral es potestativo de acuerdo a la ley 1096. Ahora, doctora, en este caso, simplemente hice el simulacro para que retorne la narcodictadura marxista en sus diferentes salas y alfiles que se han presentado en esta elección. Ahora, doctora, ¿qué resta hacer de manera legal para que se respete esa determinación que usted dice de que el Partido Demócrata Cristiano no se debería haber presentado a estas elecciones? Teníamos una fracción opositora, pero que en los anteriores días, liderada por el vocero Marcel Rivas, dice que han decidido brindar su apoyo a Rodrigo Paz Pereira y que hay un total acuerdo en el PDC. ¿Qué dice frente a esas declaraciones usted, doctora? Aclarar que el señor Marcel Rivas
convicto, sentenciado, no es miembro del Partido Demócrata Cristiano ni nunca lo fue. No sé de dónde se saca una vocería anónima y se suma a quien le puede seguramente dar un apoyo, seguramente no solamente económico, sino también un trabajo. No es miembro del PDC. Por eso pido y exijo que mínimamente exhiba en su militancia. Él estuvo 3 años preso y sigue con detención domiciliaria en La Paz. ¿Por qué aparece como vocero? No sé quién lo impone allá. Y hay personas que no pertenecen al Partido Demócrata Cristiano. Entonces no podemos aceptar la vocería de una persona que no representa, no es nada del Partido Demócrata Cristiano, nunca lo fue. Él llegó justamente a ser el representante si mal no recuerdo, del Ministerio del Interior, en el que él hacía las alertas migratorias. Fue director nacional de migración, pero designado por Yanine Áñez y por el señor Costas. Recuerdan la Unidad Demócrata. Él era de Unidad Demócrata, apareció registrado en el MAS, no sabemos por qué, y fue sentenciado. Es el único de los que ha cumplido ya sentencia condenatoria. No nos representa ni ninguno de los que está hablando en nombre del Partido Demócrata Cristiano. Nosotros fuimos elegidos el año 2020 y hasta el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral, con el mismo pretexto, y tenemos cientos de pruebas para demostrar, venga por delegado oficial. El tribunal no nos puede imponer delegados y el delegado tampoco es el hombre orquesta de un partido. Él recoge la decisión colegiada del entorno del partido, que tiene una directiva. Para eso se elige directiva cada 3 años dentro de lo que significa la democracia cristiana. Por lo tanto, rechazamos esas atribuciones antojadizas de este señor que no representa al PDC, y su padre también, que fue expulsado y después se retiró, el señor también Rivas Ledesma. Él tampoco es de la democracia cristiana. Entonces, esto es lo que está pasando, que gente vivilla se está usurpando el partido para tratar de apoyar, o hay algunos que ya han recibido dinero en Santa Cruz, como unos 2 padre e hijos Rivero, que están abriendo tiendas de campaña y pagados justamente por Rodrigo Paz Pereira. Emplazamos a este señor a que además hubiera abierto, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, una cuenta bancaria donde debería haber puesto cuánto iba a ser su POA para gastar. Tampoco han cumplido eso, y es más, era el partido que menos inscribió porque improvisaron gente y no tiene representantes inclusive de la política para los supraestatales en caso de ganar, y está exigiendo que don Jorge Tuto Quiroga se baje y se lo entregue a ellos, porque supuestamente el tribunal no tiene recursos para llevar adelante este balotaje. Doctora, quiero agradecerle por este tiempo dedicado a Televisión Universitaria para hablar de este tema que es fundamental, que es importante, porque en tiempos de democracia se deben exponer todos este tipo de aristas a propósito de lo que ocurre rumbo a este balotaje. Gracias por habernos acompañado y le estaremos convocando para hablar de diferentes temas. Gracias, doctora Pierola. Yo soy agradecida con ustedes, pero quiero aclarar que Bolivia, nosotros estamos mandando una carta y una representación a nuestra representación de un partido internacional que se presenta por la OTCA, y que la OTCA ha suspendido la democracia cristiana en Chile por haber apoyado en primarias que ha ganado legítimamente una señora de apellido Jara, y ha retirado la democracia cristiana temporalmente en Chile. Eso vamos a lograr en Bolivia ante la renuente participación en la acción dolosa y delictiva de parte también de los miembros del Tribunal Supremo Electoral de ocultarnos la información e impedir la democracia interna del Partido Demócrata Cristiano. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias.